Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al panel de empresarios. Quiero dar las gracias al doctor Alejandro Navas Corona, gerente de la Fundación Mundo Total, al doctor Héctor Augusto Barrera Garavito, gerente de Vecinos, al doctor Luis Alfonso Gómez, presidente de la organización ODIN y presidente de Finalco Santander, y al doctor Jairo Villamizar, presidente nacional de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Para nosotros es muy importante contar con la presencia de personas que día a día luchan en el mundo empresarial. Siempre los académicos y quienes hemos tenido oportunidad de manejar nuestros programas decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros programas sean pertinentes con la realidad? ¿Cómo hacemos para que la brecha entre la educación y el sector real sea cada vez más angosta? Ese fue el propósito por el cual se diseñó este panel. Vamos a iniciar, yo quiero de manera informal que contemos un poquito la experiencia, en qué momento nos volvimos empresarios y de nuestros estudios, qué fue lo más importante para desarrollar esas habilidades que nos llevaron a tener una empresa. Empezamos con el doctor. Muy buenas tardes. Cuando me hice empresario, cuando tuve la necesidad de salir al mercado laboral y encontré que mis empleadores eran personas, a mi manera de ver, cortas de pensamiento, tomaban unas decisiones, hacían unas medidas que uno no estaba de acuerdo para nada en ello. Entonces tenía dos opciones, la una, o me volvía dirigente sindical y luchaba en contra, compañeros, y nos uníamos y batallábamos contra la injusticia y los errores que yo estaba viendo, o sencillamente decía, si es que uno realmente es capaz, hágalo bien hecho, hágalo de acuerdo a sus ideas, construyendo, edificando, y ahí fue cuando tomé la decisión de romper cadenas, no ser más empleado y montar empresa, y arrancar un chucho, pero arrancar, que tuviera ilusiones, que tuviera visión, que tuviera donde poder construir lo que en mi cabeza daba vueltas, pero hacerlo. Y desde ese momento en que presenté mi renuncia, me dieron mi liquidación, y esa fue la base para comenzar a construir lo que hoy se lleva a construir. Ese fue el momento. Así es. Bueno, mi caso voy a tratar de resumirlo porque es bien enredado y complejo y raro. A mucha gente se le hace raro que yo haya terminado de empresario. En los años 60 yo fui medio hippie, medio bohemio, hacía teatro, componía canciones protestas y hacía recitales, es decir, todo menos pensar en los negocios, menos pensar en la plata, con todos los ideales que guían por la época sobre darle un bote no solo al país sino al mundo, etc. Pero también resulté muy precoz como padre, embarazado a los 22 años, de manera que me tocó empezar a trabajar. Yo estudié
estudiado Derecho en la Universidad Nacional. La única oportunidad que se me presentó por allá con un pariente lejano que me habló de un palancazo en una entidad oficial, me consiguieron un empleo, y para poder acceder a ese empleo tuve que intentar de que tenía un padrino muy importante, y era mentiras. Pero en ese momento era tal vez el personaje, el cerebro que intentaba de la presidencia de la República, y ni lo conocía, ni me importaba, es más, no hacía más que pelear contra los políticos, pero me tocó inventarme ese padrino. Y una vez que estuve al interior de esa empresa, era el IDEMA, Instituto de Mercadeo, donde nadie sabía de mercadeo agropecuario en Colombia, donde nadie llegaba por dominio y conocimiento del tema, sino por palancas políticas y demás, me entró el susto de que algún día me descubrieran la mentira y me tocó empezar a aprender de lo que nadie sabía, y terminé siendo el único que sabía algo de mercadeo, algo de organización de unidades de distribución minorista, y a mis 22 años me convertí en una persona que asistía a muchos comités, a muchas juntas, donde todos los demás eran personajes de renombre nacional, pero no sabían absolutamente nada del tema. Entonces resulté volviéndome experto en ese tema. Obviamente dentro del sector oficial es absolutamente imposible trabajar con criterio de eficiencia, con criterio de empresa privada y demás. De ahí di un salto hacia el sector privado, y al muy poco tiempo terminé organizando una empresa de tipo familiar. La fundé hace 37 años. Sentí que tenía una serie de características que no veían los demás gerentes, que no veían los demás administradores. Sentí que tenía un temperamento creativo que me motivaba, me llevaba a proponer cosas diferentes, a causar impacto con ideas novedosas que los demás no tenían, pero sentí que tenía una enorme cantidad de vacíos en mi formación como administrador, y la única forma de llenarlos fue haciendo estudios por mi cuenta, lecturas propias, haciendo diplomados, metiéndome a cuanto seminario había en temas que no dominaba y sobre los que nunca había recibido información. Y por eso cuando ahora me preguntan que cuál es mi profesión, yo, para no echar esta historia tan larga, digo que soy un administrador empírico, pero siento a veces que domino la mayoría de los temas que se tratan, que se profundizan en el estudio de la administración. Y me siento muy contento de haber vivido esa experiencia, porque veo las cosas desde una óptica un poco diferente, y tal vez eso me permita hoy aportarles a ustedes también algunas ideas diferentes. Muchas gracias. Bueno, pregunta difícil. Yo creo que yo no soy empresario, o más bien que todos somos empresarios. Es que no necesariamente cuando uno le hablan de empresario es aquella persona que está dentro de una empresa, entendida jurídicamente hablando. Yo digo que más bien soy parte del problema que hizo nacer aquella empresa en la cual trabajo con 1.500 personas en este momento. Les voy a echar una historia que a mi papá no le gusta que yo eche. Sucede que eso es un juego de casualidades. Sistemas y Computadores nace hace 38 años y nace por un dilema que tenía mi papá. Mi papá es el presidente de la compañía y el fundador de ella, y el dilema consistía en que si trabajaba no le quedaba tiempo para leer. Ese era su dilema. Pero tenía 3 hijos a los 21 años, y mi abuela le dijo: o trabaja o trabaja. Por eso se funda al final esa empresa que está en la cabeza de mi papá y que termina siendo una realidad hoy en día. Entonces
Claro, por supuesto, uno no se da cuenta en qué momento lo empiezan a llamar empresario. Eso se va dando poco a poco, es un conjunto de casualidades, y la gente termina diciendo allá, oh, un empresario, pero en realidad las empresas no existen por personas como uno, sino por todas aquellas personas con las cuales uno trabaja todos los días. Los mensajeros, los ingenieros, los diseñadores, los digitadores, todas las personas forman parte de ese concepto que hoy nosotros llamamos empresario. Un poco romántica la definición, ¿no? Pero eso es lo que me sale en este momento de la historia que tenemos como familia y como empresa en sistemas y computadores. Y claro, yo me presento, soy cada día menos abogado y más feliz, porque estudié Derecho, litigué, estuve en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en todas esas entidades, estuve 12 años en la UIS, trabajé para la Santo Tomás, para la UNAM, para todas las universidades, hice muchas cosas, ¿no? Y en todas siempre digo que de alguna forma fui empresario, porque es trabajar en pro de un objetivo que uno piensa que le puede hacer puede generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces un docente es un empresario, a su manera, ¿no? Una persona que lustra botas es un empresario. Entonces debemos como cambiar ese paradigma de lo que entendemos como empresario del señor con corbata, ¿no? Que invitan a este tipo de reuniones para que les digan a otras personas cómo hacer empresa. Un poco duro, pero es así. Muy buenas tardes. Yo de pronto no tengo una historia tan larga en el tema empresario, pero sí tengo algunos apuntes frente al tema. Yo tengo 40 años. Desde que tengo uso de razón, digamos que desde los 15 años siempre, digamos, mi padre me enseñó a trabajar. Entonces, y como en la época anterior, pues, yo lo digo a mis empleados, los primeros negocios que uno hacía tenía que ser ventas, ¿sí? O cargaba las cajas o vendía, o sea, no había más puestos porque ni era secretario ni nada de cosas. Entonces digamos que siempre me ocupo del área de mercadeo y demás. Y siempre tenía como la discusión con los jefes de mi papá, porque mi papá fue empresario, fue ya después, pero tenía la discusión cómo en esa época, yo estando en el colegio ya, cómo en esa época los jefes de esa mandaban, gritaban y demás. Entonces yo decía, pero si algún día tengo un negocio no quiero ser como él. Yo no sabía si iba a tener algún negocio, pero siempre decía, no quiero ser como él. Y obviamente después pasaron años y demás, yo tuve 2 empresas, además he pertenecido a 3 organizaciones y estoy aquí sentado y he quebrado 2, ¿sí? Estoy en mi 3er proyecto, a mí no me da pena decirlo porque ha sido un aprendizaje de lo más duro del mundo, porque con todo el tema del gobierno, que crear empresa hoy, yo lo he dicho a mis alumnos y lo he dicho a los jóvenes y cuando he hecho algunas charlas a mis empresarios de la asociación, porque nosotros tenemos una unidad de emprendimiento, decimos, creemos todavía que la forma más fácil de apoyar la productividad del país es crear empresas, pymes. Pero nos damos cuenta cuando saltamos la barda que el gobierno nos pone mucho más trabas, ¿sí? Entonces a veces la carga impositiva es difícil, a veces dan unos paliativos, pero además, y digamos que ese empresarismo que llevo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y nosotros lo fundamentamos con algunas personas, además dentro de mi organización, que obviamente no son 1500, pero algún día los tendré, son más pocos, pero cada uno de ellos, yo los invito muchas veces a que creen su propia organización, ¿sí? Además, lo hemos hecho en mi empresa, que hemos creado una unidad de negocio y nos hemos puesto a gerenciar a una persona que trabaja con nosotros, que es difícil, ¿sí? Es difícil muchas veces sacarle ese chi de empleado y trasladarse a ser empresario, muy difícil, porque es salir del confort a la lucha. Entonces, esa es como la pequeña experiencia y por qué estamos acá. Un aspecto importante a destacar es que
pues cuando se inicia una empresa puede tener diferentes orígenes, múltiples orígenes. O sea, la verdad es que no podemos estandarizar este aspecto. Yo creo la empresa porque me tocó, o porque iniciaron el trabajo y no tenía otra opción, o porque la pensé, hay diferentes orígenes. Pero bueno, yo ahora quiero que nos vayamos a contrastarlo con el mundo académico, que es lo que nos invita ahora. Destaquemos para qué sirvió lo que estudiamos. Y si recordáramos ese tiempo, ¿qué debía fortalecer la academia en su momento para que nos hubiese sido más útil en nuestra labor de empresario? Continúo de primero. Cuando nosotros arrancamos con mi señora la actividad empresarial, lo hacíamos empíricamente. Mi señora nutricionista, yo estaba estudiando gestión, estaba estudiando ingeniería metalúrgica, suspendí, nos casamos, vino el primer hijo y pues a emplearnos, luego a renunciar y luego a crear la empresa. Estando con la empresa ya algo desarrollada, mi empresa es una empresa de servicio de alimentación, de catering para la industria en general, alimentación, aseo, son una clase de hotel diferente para la industria. Ya la empresa estaba tomando algo de forma cuando, comentando con una auxiliar contable, le decíamos, nosotros no entendemos por qué si el mes anterior hubo menos ventas que este mes hubo menos utilidad. Si el mes pasado se vendió más porque el antepasado, ¿por qué vendiendo más hubo menos utilidad? Y la respuesta era, es que usted era de bachiller, usted qué va a entender de eso. Entonces, no, esa cachetada es una cachetada positiva que nos obliga a estudiar. De casualidad, la UIS había abierto, la Universidad Industrial de Santander había abierto una capacitación que nunca la volvió a ver, donde citaba a empresarios empíricos para capacitarlos. Fue un diplomado que duró algo así como 11 meses, fueron dos semestres, y ahí quedó uno picado, ¿no? Esto me da muchísimas herramientas y yo tengo que complementar mis ganas de hacer las cosas con las experiencias que otros han vivido, que es lo que le refleja a uno la academia. Entonces comenzamos con mi señora, después de terminar esa capacitación que nos hizo la UIS, que de paso grandes empresarios de tipo nacional salimos de esa capacitación. Entonces comencé a estudiar mi área administrativa en la universidad, fruto de esa cachetada, de esa auxiliar, que de paso las tuvimos hasta hace poco, que se retiró. Fue una deuda de gratitud inmensa. Si uno de los golpes en la vida los puede tomar para asomarse o los puede tomar para construirse. Nosotros los tomamos para construir. Hoy en la empresa somos de carácter nacional. Estamos en 12 departamentos. Desde aquí hacemos, no hemos tenido, a pesar de que el mercado ha presionado enormemente para que la sede principal sea en Bogotá, nosotros nos hemos mantenido aquí y desde aquí hemos logrado crecer y seguir creciendo. Hoy competimos es contra las multinacionales. Nerocheque, Sodexo, y son nuestros competidores directos, y a ellos pues también les aprendemos y tenemos menores costos y logramos pelearles y ganarles. Muchas gracias. Pero Augusto, una cosita, pero la parte académica, quiero destacar ese aprendizaje que estuvo en su formación. Tú dices que en la universidad aprendí esto. ¿De eso qué destaca? Lo uno que logró
consolidar las ganas que uno tenía de ser grande, de crecer, de abarcar. Entonces ya tenía armas, ya tenía herramientas, ya podía que no solamente fuera sueño y carreta, sino uno mismo medirse. Durante la carrera, por supuesto que hubo muchas dificultades con los compañeros que siempre peleaban y exponían sobre lo maluco que era su patrón y cómo no los escuchaba a ellos. Yo los llamaba honorables científicos. Honorables científicos, ustedes que tienen tanta ciencia y que saben todo y que superan a su patrón, pues monten su propio negocio, supérenlo a él, dejen de ser empleados, rompan sus cadenas, libérense y hagan sus cosas al derecho, que era lo que nosotros estábamos haciendo. Por parte del profesorado también, la inmensa mayoría, muchas decisiones positivas, hasta extremos que uno decía, esta berracaza de profesora, ¿por qué no tiene chuchueca? Si es que se las sabe todas. Sí. Hasta el profesor que le decía a uno, jamás piense en ser empleador. Lo mejor es ser empleado, porque uno debe estar bajo la sombra de alguien que sabe. Entonces nos agarramos a discutir en esas clases. Pero muchísimas herramientas que nos dio. De ahí quisimos hacer especialización, pero ahí sí ya no nos alcanzaron los alientos porque la empresa se había crecido y nos exigía como ahora nos sigue exigiendo. Muchas gracias. Juan. Bueno, de lo que después de la historia que les conté, pues ustedes entenderán que de lo que yo aprendí en la universidad muy poco me sirvió en la empresa. Tal vez para redactar uno que otro contrato, las cartas de cobro a los clientes morosos quedaban muy buenas desde el punto de vista jurídico, amenazante y demás, pues por eso la cartera siempre la hemos manejado bien. Pero para poderle responder lo que usted pregunta, pues voy a asumir como aprendido en la universidad esas otras cosas que cuento, pues, que aprendí en diplomados y en cursos y seminarios y cuánta cosa vi yo que podía servir. El primer tropezón fue cuando me pasaron el primer balance y yo no sabía por qué lado mirarlo. Es decir, déjenmelo ahí en la bandeja de entrada. Y cuando llevaba 8 días ahí, yo decía, no, me da pena que me lo... Entonces, bueno, lo escondí en un cajón y a los 15 días lo saqué y lo puse en la bandeja de despachado. Entonces, el primer gran vacío, inclusive lo siento en administradores que hemos contratado en nuestra empresa, es la formación contable. Es decir, es sorprendente la cantidad de gerentes que hoy por hoy confían 100% en lo que le dice el contador o el revisor fiscal, pero que no son capaces de interpretar un balance y sobre todo, inclusive sé que por aquí me he encontrado con algunos amigos que son contadores, sorprendido de la enorme cantidad de profesionales de la contaduría que saben contabilidad, pero no saben hacer análisis financiero. O sea, que uno le pregunta al contador, ¿y cómo vamos? Y no, vamos bien porque el martes se vence la declaración de IVA y ya la tengo lista. Es decir, vamos bien porque le estamos cumpliendo a la DIAN y las fechas en que hay que presentarle los informes. Pero ¿cómo va la empresa? O sea, se supone que la contabilidad, es decir, aprender a manejar la contabilidad como la brújula de la empresa. Aprender, eso fue una de mis primeras urgencias, de mis primeras necesidades y yo recomendaría, porque entiendo que ese es el sentido de lo que ustedes están haciendo, enfatizar mucho más la parte de los temas contables en la formación de los administradores. Hay muchos otros temas, hay muchas otras cosas que tal vez hablaremos más adelante, pero sí hay algo que quiero decir y que puede ser también sonar un poquito diferente a lo que de pronto ustedes esperan. El hecho de que yo hubiera estado moviéndome en ambientes artísticos, en ambientes bohemios, jalándole a la literatura, jalándole a la música, jalándole a eso, me dio una formación, como una cultura general que, perdónenme la modestia, no es frecuente en el tema de los gerentes y los administradores. Yo pienso que un administrador,
Primero, un administrador está llamado siempre a la dirección de una empresa. Los que estudian carreras técnicas van a estar allá en un rincón de su laboratorio, de su escritorio, de su taller, jalándole a temas técnicos muy específicos, pero el administrador tiene que tener la visión global de toda la empresa, tiene que entender cómo se correlacionan las distintas áreas de la empresa, cómo lo que pasa en la una repercute en las otras, etcétera, etcétera. Y tiene que saber hablarle a su gente, motivándola, tiene que saberse echar un discurso el día de una celebración o saber echar un regaño el día de un fracaso, etcétera. Y yo, es decir, me sorprendo mucho de ver, aún en empresas de mucho vuelo, la pobreza en temas de cultura general, en temas hasta del idioma español, o sea, del pésimo léxico que se maneja, de los errores gravísimos de redacción, de ortografía, de puntuación. Y estoy hablando de mis tiempos, no de la época, no de la era del WhatsApp, donde la cosa es a medias palabras y emoticones y cositas de esas, que creo yo que están agravando mucho ese problema. Lo veo en mis hijos, lo veo en los amigos de mis hijos, lo veo en las personas que tienen cargos de dirección dentro del grupo de la gente joven. Me asusta la falta de formación en ese sentido. Entonces, yo no sé cómo llamarlo, es decir, el dominio del idioma correcto y la cultura general. Un gerente necesita tener una visión global de su entorno, del medio que se mueve, de su país y del mundo. Y yo veo que los jóvenes de hoy ni siquiera leen prensa, ni siquiera ven noticieros, mucho menos leerse una obra literaria, mucho menos, ¿sí? Y esa parte de la formación en mi época, en nuestros colegios de bachillerato, en nuestras universidades, por iniciativa propia, hacíamos grupos de teatro, hacíamos tertulias, es decir, en los años 60, que es una época que me felicito de haber tenido la suerte de haberla vivido, había un hervidero intelectual, los jóvenes, algunos equivocados o no, estábamos pensando en ideales altruistas, estábamos pensando en cambiar el mundo, estábamos pensando en hacer una cantidad de cosas, y uno no le ve a los actuales y a los futuros manejadores del mundo, del aparato productivo del país, es decir, de muy poco de eso. De manera que, como la pregunta es de lo que usted aprendió, ¿qué le ha servido? Yo quiero decirles que, por lo menos para encarretar a la gente, esa cultura general que me dio, el hecho de picar en muchas áreas, el hecho de estar metido en muchas cosas, me ha servido mucho. De pronto hasta por eso fue que me invitaron aquí. Entonces, el mensaje es que ojalá que las universidades de hoy se preocuparan también por ese aspecto, el aspecto humanístico. Nosotros tuvimos en Bucaramanga durante muchos años una única universidad que era estrictamente técnica, la UIS, eran solo ingenierías, y tal vez porque faltaba la parte humanística de las ingenierías, por iniciativa propia los estudiantes, los alumnos se inventaban esas actividades y las hacían, y la universidad pues permitía que se hicieran. Y yo terminé metido estudiando Derecho justamente buscando lo opuesto a los números. Yo quería las letras, me parecía que esa formación humanística que no me daba las matemáticas y la trigonometría y todo lo demás, de pronto lo encontraba y me pareció que lo opuesto a la ingeniería era el Derecho, y equivocadamente me fui para el Derecho. Bueno, después me torcí y era empresario. Muchas gracias. Alejandro. Si eso no es un derecho de puro será un izquierdo, dice Silvio Rodríguez. Pues la verdad, miren, hoy estaba leyendo, creo que en la revista de Enero o algo así, decía el 65% de los niños de hoy van a trabajar en puestos que ni siquiera el mundo ha creado.
Entonces a uno le preguntan, ¿y a usted le sirvió lo que estudió? Pues por eso todavía soy menos abogado y más feliz, ¿no? Yo pertenecía a una... En los 70 también no fue bien. Pues la verdad, mire, cuando uno pasa por la universidad, uno todavía es pelado, ¿no? Bueno, excepto creo que Héctor estuvo un poco más sólido desde el punto de vista de estar más maduro y, claro, más consciente. Pero yo recuerdo que el pensum académico de la universidad en la que yo estudié, que fue la UNAM, era un pensum muy fuerte en humanidades, muy fuerte en humanidades. Es decir, nosotros veíamos historia de Colombia, historia de la cultura, antropología, sociología, psicología, todas las ciencias humanas. Y recuerdo que eso precisamente fue lo que más me aportó a todas las cosas que he hecho en la vida. Yo he hecho muchas cosas y hoy estoy en sistemas y computadores, con la Fundación El Libro Total y todo ese cuento, pero lo que más me sirvió fue las ciencias humanas. ¿Por qué? Y leer, definitivamente leer cualquier cosa, no importa que lea, así sean emoticones, pero leer. ¿Por qué? Porque es que cuando uno sabe leer el mundo que le rodea, entonces uno hace procesos de reconocimiento de sí mismo, procesos de alteridad. Cuando yo sé leer el mundo que me rodea, porque yo leo una cultura, yo los leo a ustedes, las caras que ustedes tienen, la que ustedes tienen, las acciones, los gestos, todo lo leo. Uno lee todo en el mundo, lee la música, no solamente lee las letras, uno lee todo, y eso es el mundo mágico de la literatura, el teatro. Uno está leyendo. Cuando uno aprende a leer, entonces se reconoce a sí mismo, reconoce al otro. Eso es importantísimo para una persona que está gerenciando una empresa, reconocerse a sí mismo y al otro. Y cuando yo hago ese proceso de alteridad, pues no me agarro a pelear. Colombia está en un proceso de paz, dicen, no, y la firma, bueno, toda esa carreta, que en realidad lo que viene es lo verdaderamente interesante y fuerte. Pero lo que no hemos logrado en Colombia es entender al otro, no lo logramos leer, y si yo no lo leo, pues me agarro a pelear, porque no nos entendemos. En una empresa es importantísimo leer todo, y a uno lo que le deberían enseñar en la universidad es a leer el mundo. Y una de las cosas que le enseñan a uno en el derecho, porque le enseñan, uno hay procesos de aprendizaje realmente, son enseñanzas, ¿no? Y ustedes lo saben, los académicos, que es la diferencia entre enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y a uno le enseñan el mundo de la norma. Entonces cuando sale uno al consultorio jurídico, su primer contacto con la realidad, eso es terrible, porque uno se va a agarrar a pelear con el juez y le dice, pero usted tenía 3 días para dictar sentencia, y el juez lo mira así y se ríe, ¿no? Y este cagado que viene a ese. Eso dice la ley, pero la realidad no es así. A la gente no le enseñan en las universidades cómo es la realidad. Tú decías algo importantísimo, el contacto con el Estado. Las universidades en administración tienen algún laboratorio que le diga, mire, este es el contacto con el Estado, ¿sí? Y que le digan, usted forma parte del Estado. ¿Qué va a hacer usted como estudiante, como parte de la sociedad, como parte del Estado? ¿Cuál va a ser su relación? El tema de los impuestos, que el impuesto al patrimonio, que pague por aquí, que lo otro, que le llega la DIAN, todo esas dificultades que todos los días tenemos que vivir en las empresas. Es así. Todos los días tenemos que vivir que no conseguimos unos empleados con unas competencias. Yo lo digo así irónicamente porque tuve 14 años que hacer todo ese cuento. Fui paracadémico del Ministerio de Educación, eso era terrible, porque el paracadémico no camina levita, ¿no? Él va ahí, ¿no? Ya no lo hago porque me agarro a pelear con los otros pares académicos, porque me parece que exigen cosas terribles. Y hago un paréntesis. Un paracadémico exigiendo a una universidad que iba a crear la carrera de Derecho que comprara todos los libros de Derecho
primero a 10º semestre de derecho, pero por favor, yo le decía, en el tercer semestre ya están desactualizados. ¿Cómo se le ocurre pedirle eso a la universidad? Esas eran mis peleas, ¿no? Desde la lógica. Entonces, bueno, en las universidades debería haber un poco más de emprendimiento, la enseñanza del emprendimiento, porque nosotros debemos tener médicos emprendedores. La gente cree que el emprendimiento es únicamente para la administración de empresas, ¿no? Y le hablan de emprendimiento y creen que es un término acuñado para la administración. No, no es así. Si yo voy a ser psicólogo, que sea emprendedor. Si a mí me unen las humanidades, si a mí me unen este tema del Estado, me unen el emprendimiento, yo me vuelvo innovador. No conseguimos empleados de los perfiles que requerimos en las empresas. Entonces nos toca formarnos. Y las curvas de aprendizaje al entrar una persona son dificilísimas. Y súmenles que como no les damos desde nuestras casas, desde la sociedad, desde las universidades, porque las universidades no son lo único, si no les damos las herramientas identitarias de que echen raíces en esta sociedad y digan, oiga, vale la pena luchar por esta sociedad, entonces ellos se quieren ir. Entonces uno dice, ¿será que recibo a un estudiante en mi empresa cuando lo primero que le está queriendo es irse del país? No le estamos formando para que construyan país. Entonces es muy difícil para las empresas. Adicionalmente, un ejemplo, mi papá no estudió nada en universidad. Él no es ni ingeniero de sistemas, ni empresario, no. Yo soy abogado, mi hermano ingeniero de mercado. ¿Sí? Todos piensan que somos, mi otro hermano, pues administrador de empresas. Todos estamos en la compañía y ninguno estudió ingeniería de sistemas y es una empresa que principalmente es de ingeniería de sistemas. Y los mejores innovadores de la empresa no son estudiados, no han estudiado nada desde el punto de vista académico en la universidad. Son personas que les gusta algo y son maravillosamente brillantes. Entonces, no es prerequisito pasar por la universidad. Es así, pero si existe la universidad, debe adaptarse más a la realidad en la cual vivimos y a las necesidades que tiene la sociedad dentro de la cual esa persona va a actuar. Qué pena por el discurso. Se va hablando un poquito, pero ya llegamos a escuchamos a Jairo y... Bueno, yo soy ingeniero industrial de formación. Digamos que es una carrera que siempre han dicho se parece mucho a la administración. Tuve la fortuna de ver varios pensos en mi carrera, que en esa época la universidad pasaba por una transición difícil. Entonces tuve como 3 o 4 pensos, me acuerdo. Eso los cambié, eso era una locura total. Entonces el primer direccionamiento era hacia la producción, porque los ingenieros industriales que tenían que votar a la universidad tenían que ser de productiva. Luego estaba de moda el tema de la reingeniería y la calidad total, y Chicago y entonces metieron el tema de que por ahí era la línea. Luego que el tema de mercado, entonces fue como 4 pensos, una locura. ¿Qué me dio a mí la universidad como tal? Yo podría decir que el 10% de lo que soy. No puedo llegar a decir que todo me dio una gran formación desde el punto de vista académico. El 90% yo lo aprendí afuera, no que decir en verdad. La universidad de pronto me dio unas bases, me dio algo. Igualmente yo trabajaba y estudiaba, entonces digamos que podía ir como acoplando eso, lo que voy implantando y demás. Me daba cuenta muchas veces que lo que me enseñaba el profesor era totalmente distinto a lo que me encontraba afuera. Sí me tocó aprender a golpes pues, el tema de lo que es el quebrar una empresa, porque digamos que es difícil ese golpe, por cometer unos errores que simplemente la universidad me dio haber dado, o de pronto me los dio y yo no los vi. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que ahora, hoy día, con lo que yo vi en la universidad y con lo que veo ahora, en mi empresa nosotros hacemos procesos de selección de personal y demás, y en eso estoy de acuerdo mucho aquí con el doctor. El tema el joven hoy sale muy mal formado, pero no, es un tema
de él, o sea, no es un tema ni que la universidad, pero la universidad lo que brinda es unas herramientas y unas posturas para que uno se desarrolle. El muchacho no las quiere tomar. Uno está en clase, porque yo soy docente también, nos pregunta simplemente esto: ¿cuántos libros han leído en el último año? Alcen la mano, jóvenes. Por ahí 1, 2, uno pregunta: ¿Condorito sirve? Tal, sí. Es una cosa complicadísimamente complicada, perdóname la redundancia, y ahí voy al punto que es que la tecnología también nos está matando. Porque uno les puede leer un libro como, no sé, La estrategia del océano azul. Entonces, ¿profesor, no viene en la película? Entonces, es lo primero que pregunta el joven, ¿sí? O sea, ver el facilismo total en el tema del internet, ver el facilismo total en el resumido.com, ver el facilismo en todo, ¿sí? Entonces, claro, entonces es complicadísimo, ¿sí? Entonces, no como nos tocó a nosotros, que a mí me tocaba hacer cola porque únicamente había un libro de calidad y me tocaba pedir con 2 o 3 semanas de anticipación para poder estudiar para el examen, anotarme en la fichita y poder pedirlo, y me lo prestaban por 1 o 2 horas o por lo menos máximo por un día, y era muy complicado. Hoy día están las facilidades, entonces la facilidad nos está matando. Entonces el joven como tal sale por el facilismo un poco mal formado, es por eso. Y uno lo ve básicamente, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Ariel también, y más que todo el tema de humanidades es un tema de presentación. El profesional de hoy día no se sabe presentar, porque yo por ejemplo le pongo una prueba fácil: párese al frente, hágame esta prueba como tal, o sea, lo que tiene que hacer una presentación, una junta directiva, hágalo. Agarra un cuadro de Excel y dejando que se vuelve loco con los números, y va a hacer la presentación en PowerPoint, quedó peor, ¿sí? Entonces dice uno, ¿qué es lo que está pasando verdaderamente? ¿Sí? Entonces sí hay un rompimiento me adelanto un poco, hay un rompimiento un poco, lo que necesitamos nosotros como empresa y lo que nos está votando la universidad. O sea, hay un pequeño ahí, un punto de que en algo está fallando, que no sé si es que de pronto la universidad piensa que el profesional es de este número, pero no hay que investigar verdaderamente y a preguntarnos a nosotros qué es lo que se necesita. Entonces, digamos que... Bueno, don Jairo, vamos a pasar a ver, hay 3 actores fundamentales en esta temática que estamos abordando. Uno, el estudiante; otro, la universidad, y enrolemos dentro de la universidad a los profesores en la metodología de enseñanza. Y en otro escenario coloquemos a los empresarios. ¿Cierto? Son 3 actores que son importantes para el desarrollo de la economía de una región. Empecemos, ya que ustedes arrancaron por ahí, con los estudiantes. ¿Cuáles son los saberes que deberían tener los estudiantes, esas competencias? Ustedes como gerentes de la organización, ¿qué esperan de esos egresados que salen de las universidades, de los programas de administración de empresas? Arranquemos con John Jairo para cambiar, en octavo orden. ¿Qué hemos detectado nosotros? Yo creo que el estudiante como tal sale con una formación académica y unas competencias. Las competencias con las que él sale es pensando, tanto que el muchacho hoy día no sale pensando en crear una organización o una empresa, está pensando en cómo, sobre todo en Santander, cómo me empleo en Ecopetrol, cómo me empleo en una organización tal, cómo hago mi plan de vida para irme del país. Ya piensas en eso, ¿sí? Ya piensa hombre, yo no quiero crear una organización porque eso me anclaría como tal. Entonces yo pienso en irme acá. Entonces, ¿qué competencias debería tener el muchacho cuando sale? Obviamente un tema de emprendimiento, y estoy totalmente de acuerdo. Creo o no creo empresas, es que el emprendimiento no se basa en crear únicamente empresas. Yo puedo estar desempeñándome en una organización y siendo un gestor desde mi propio puesto de trabajo, y eso es tener emprendimiento, tener características de innovación, tener características de formación distinta, ser un coach verdadero. Y el joven sale a veces con otras cosas porque piensa en un futuro totalmente distinto.
nosotros tal vez salíamos y nosotros pensábamos en familia, pensábamos en otra cosa. El joven hoy día sale, me quiero ir del país, me quiero hacer especialización, maestría, doctorado, tener mi cargo, mi casa, y ahí vemos a ver qué pasa. Entonces digamos que las competencias como tal de la persona debería tener un poco más de emprendimiento, debería tener un poco más de formación en su presentación, en saberse vender como profesional. Es como explico, la palabra no quiero que sea palabra fuerte, es a veces, como, bueno, a veces tan feo que un joven llegue y se presente a una entrevista y no se sepa expresar y vender lo que es capaz de hacer. Entonces uno le presenta, por ejemplo, a un administrador, dígame su perfil, sí, porque un administrador digamos, tiene un perfil financiero, puede tener un perfil en el área de mercadeo, se puede explicar también el tema de calidad. ¿Usted cuál va a ser su rol en la vida? Bien, no, porque yo pensaba hacer, acabé de terminar, como la universidad me dio la oportunidad de graduarme con con una especialización, entonces llevo la especialización en mercadeo, ¿y eso es lo que usted quiere? No. Entonces, ¿por qué la hizo? No, porque la universidad me da la oportunidad que al terminar, podría terminar con mi especialización. Ah, bueno. Entonces, ¿y qué quiero hacer? No quiero estudiar finanzas, entonces, porque estudio mercadeo. Entonces, el muchacho sale desenfocado. Entonces, no se sabe ni siquiera vender el vino. ¿Sí? Y yo les hago el llamado, obviamente, a ustedes que son los formadores, son la academia, que hay que buscar como ese lazo, ¿sí? Ese lazo entre lo que verdaderamente necesita aquí el empresario con lo que verdaderamente otra universidad. Otra pregunta sumamente difícil, porque uno no debería esperar, ¿no? Quizás estamos leyendo más, siempre hablo de la lectura, ¿no? Me dedico a eso. Quizás estamos leyendo mal al muchacho de hoy, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Decimos que los muchachos no leen, que no leen, y sucede que leen más de lo que nosotros leíamos. Lo que pasa es que a nosotros nos causa escozor aceptar que la lectura que ellos hacen es una lectura diferente, fragmentaria, es diferente, es una lectura diferente. Entonces, yo tengo en el observatorio del libro total. El libro total se lee más o menos 200.000 páginas al día, de libros de literatura principalmente clásica. ¿Cómo así que no leen Platón, Aristóteles? Mentira, se siguen leyendo, ¿sí? Pero ¿cómo lo lee la gente? No lo lee de una sola tirada. Entonces se lee, usted ve el comportamiento de un lector y se lee este fragmento y se lee este otro fragmento, otro libro y otro y otro y otro y otro y otro, y ustedes le siguen la línea y tienen una línea conceptual. Sí está leyendo, es otra forma de lectura. Quizás las empresas nos tenemos que redimensionar, resignificar. Quizás las empresas estamos esperando que las universidades, como una fábrica de chorizos, nos boten chorizos. ¿Sí? Quizás sea esa una de las formas de verlo, ¿no? Decir, no, espere. La universidad es un paso. Yo siempre he dicho que no importa lo que usted estudie. Lo importante es que lo que estudie le enseñe a pensar, a conectar una idea con otra, a innovar, a emprender en lo que hace. ¿Sí? Ahora, otro punto, para terminar. Sigo pensando que yo como una persona que trabaja en una empresa y que dirige a algunas personas, esperaría de ese individuo, de esa chica, de ese chico que está llegando a trabajar conmigo, respeto. Los conocimientos se adquieren, eso no, aprender a manejar una contabilidad, no, eso no importa. Lo importante es respeto, humanismo, ética, todos esos contenidos tan importantes en el ser humano. El resto se va aprendiendo y a medida que van pasando los años, uno se da cuenta que eso es así, ¿sí? Que uno no le puede exigir a un muchacho que maneje todo eso que uno quisiera. No, eso no es así.
Entonces, y entender también que la empresa es un lugar de aprendizaje, que no pasa nada si el muchacho tiene otras perspectivas, que sea claro. A mí me gusta que sea claro. No, es que yo quiero pasar por esta empresa 2 años. Eso es lo que yo quiero, pasar 2 años. Va a dar lo mejor de sí, sí, una barraquera, y se va a los 2 años. Y uno dice que bueno, le aportó muchísimo a la empresa, pero él quería irse. No pasa nada. No puede haber personajes intemporalmente válidos ni ideas intemporalmente válidas, porque eso es una especie de esclavitud. Entonces, tenemos que cambiar las perspectivas de lo que yo entiendo por competencia. Tenemos que cambiar las perspectivas de lo que la universidad entiende por competencia, de lo que la empresa entiende por competencia y lo que el Ministerio de Educación Nacional entiende por competencia. Porque no hay nada más alto que las competencias. No han hecho informes. Bueno, usted habla de 3 actores importantes en el tema, que es el estudiante, la universidad, profesores y los empresarios, pero ahora vamos a hablar del estudiante. Yo, con sentido de responsabilidad, pues por el hecho de venir a hablar ante ustedes de algunas de las cosas que se me ocurren sobre el tema, tomé el trabajo a veces uno en el día a día no tiene tiempo de, aunque tenga algunas ideas claras, de escribirlas, de organizarlas, de como estructurar una forma de entenderla mejor o de transmitirla mejor. Y agradezco que esta invitación me exigió coger algunas de esas ideas que tenía sueltas y dispersas y organizarlas un poco. Y terminé desarrollando una teoría que de pronto es un poco nueva, es decir, es algo novedosa y puede ser una locura, pero me voy a atrever a comentársela a ustedes. Me enteré que existe un estudio muy serio, muy bien hecho, muy profesional, que es el proyecto TUNI, que ya tiene definidas 27 competencias, que son las principales que debe tener un administrador. Me las leí con cuidado, las analicé una por una, y ahí fue donde desarrollé como una teoría en la que no empato con el tema. En la universidad se le pueden enseñar muchas cosas a cualquier estudiante, a cualquier alumno. Se le puede enseñar inglés, se le puede enseñar a manejar herramientas informáticas, indispensable. Se le puede enseñar, historia, geografía, de lo que hablábamos ahorita, cultura general, etc. Eso lo puede transmitir la universidad. Pero hay una serie de condiciones que yo llamaría del perfil genético del estudiante, una serie de condiciones que vienen con su, es decir, el perfil con que la persona nace, que no inocula ninguna universidad. Es decir, por ejemplo, ahora que se habla tanto de emprendimiento, para mí un emprendedor tiene que ser, primero que todo, es decir, la universidad lo puede enseñar. La persona tiene que ser creativa, y el temperamento creativo no se le enseña a nadie. Hay personas que son creativas y hay personas que no son creativas. El emprendimiento que se enseña en las universidades puede ayudar a encauzar la creatividad de una persona, a darle forma, a convertir en negocio una idea innovadora. Pero la innovación no se le enseña a nadie. De hecho, lo que uno ve en la práctica es que los creativos, uno ve lo que tú decías, es decir, una cantidad de personajes que le están aportando mucho a SIC, porque son creativos, porque son las personas que se les ocurren las ideas geniales, son las personas que rompen como los paradigmas y lanzan ideas nuevas, pero tiene que estar el administrador, tiene que estar el financiero que diga, oiga, esta vaina vale mucho, o esto hay que darle esta forma para poderlo convertir en un negocio para que esto produzca plata. ¿Por qué será
que los artistas todos necesitan un manager. Para mí, o sea, lo que yo he apreciado en mi experiencia personal es que prácticamente el temperamento creativo es casi que opuesto al temperamento administrativo. Son muy pocos los creativos que son capaces de administrarse o de administrar su negocio. Necesitan un administrador y por eso tienen un manager, ¿sí? El manager es el de los negocios, es el que sabe hacer, pero el creativo bota corriente, bota ideas. Y eso no lo enseña ninguna universidad. Pongo ese ejemplo. Yo inclusive saqué una lista de las competencias, las herramientas de análisis y diagnóstico, el uso de herramientas informáticas, el segundo idioma, las técnicas de investigación, ciertas orientaciones, hacer empleado o empleador, orientación país, orientación internacional, formulación de proyectos, recursos logísticos, marketing, todo eso se puede enseñar a cualquier persona. Pero, por ejemplo, comunicación oral y escrita, se necesita que la persona tenga en su genética con ciertos prerequisitos para que sus lecturas se puedan convertir es decir, las integre y las pueda, ese buen lector se convierta en un buen escritor, en un buen orador, etc. Inclusive la ética y la responsabilidad se pueden enseñar como la religión, pero se necesita tener como una formación de cuna, porque no todo el mundo es responsable, y a mí me pueden hablar muy bien de lo bien que me tengo que portar en la sociedad y con los demás, pero yo puedo tener el chip del negocio fácil, de la plata rápida, de qué sé yo. O sea que hay una serie de prerequisitos que no las da la universidad, que las trae algunos de ellos hasta en su genética el estudiante. Y hay algunos, entonces un segundo grupo, yo digo, hay un grupo de cosas que la universidad puede transmitirle a cualquiera. Hay un segundo grupo de cosas que la universidad le puede orientar y repotenciar si el alumno trae esos prerequisitos. Y hay un tercer grupo de cosas que son inherentes a la persona y que ni siquiera casi que se le pueden orientar. ¿Quién enseña sentido común? Que es para mí la principal condición. Es decir, a mí tal vez lo que más me ayudó cuando empecé a tropezar y a hacer cosas que casi a nadie se le ocurrían, es decir, es el sentido común. Y no es cierto que el sentido común es el más común de los sentidos. Al contrario, le falta a muchísimas personas. Entonces, ¿cómo le enseñamos sentido común a una persona? ¿Cómo le enseñamos sensatez? Nosotros le hemos ido cambiando el sentido a las palabras. Para mí la sensatez es la capacidad de prever lo previsible. Entonces, hay personas que no son sensatas, hay personas que como que se lanzan y se arriesgan, hay otras personas que son tan temerosas, tan faltos de audacia que nunca logran realizar una buena idea, nunca se lanzan. El sensato, diría yo, está en el término medio, que es el que sabe sopesar el riesgo y logra lanzarse asumiendo ciertos riesgos y viviendo o minimizando otros. Ya hablé de la creatividad, el espíritu competitivo, el liderazgo. Yo dentro de las muchas ofertas que veo yo de todos los días, cursos de liderazgo y hasta clases de liderazgo, pero por Dios, cuando uno ve una camada de cachorros, yo fui criador de perros entre muchas de las cosas que he hecho, y lo primero que uno ve es que en esa camada de 8 cachorritos hay un líder. Hay uno que es el que domina el grupo, hay uno que es el que manda, hay uno que cuando iba a comprar, compraba el líder, compraba el perrito líder, o llevaba el de mayor iniciativa y demás. Entonces igual, la universidad puede enseñar, ayudar a orientar, a sacarle el mayor provecho posible a la capacidad de líder con que nacen algunas personas. Pero no me digan que hay universidades que han convertido a un personaje pasivo que lo han convertido en líder. Que me lo muestre, que me lo demuestre, ¿sí? Entonces,
Hay una serie, pero la capacidad organizativa, la habilidad vendedora. Imagínense, yo soy presidente de Renalco Santander y dictamos cursos de ventas a la larga. Es claro que uno puede enseñarle al vendedor a rebatir argumentos, a objeciones que le plantea el cliente, a una cantidad de cosas, pero se necesita que esa persona tenga una habilidad, una capacidad argumentativa, una capacidad de convicción, una energía que solamente tiene la persona de perfil comercial, que no la tiene cualquier persona. Nosotros decimos que los antioqueños, por ejemplo, son muy buenos vendedores. Y es que parece que tienen esa genética de Ave María, por Dios, hombre, embaucando a uno y meterle una rola preñada, como dicen ellos. Entonces, no me digan que por más clases de ventas que se le dicten a una persona que no tiene perfil comercial, estamos desperdiciando recursos. Entonces, y así, o sea, la habilidad negociadora. Entonces, a mí me parece que deberían las universidades, para evitar la universidad y evitarle a los alumnos y los papás de los alumnos el desperdicio de recursos y de energía, de recursos económicos, ayudar a definir ese perfil que tiene la persona antes de. Deberían hacerlo los colegios de bachillerato. Se supone que debería ser parte de la orientación profesional que se le diera al bachiller para decirle que usted sirve para eso. Resulta que no, es que a mí me gusta hacer el bien y ayudar a la humanidad y yo voy a estudiar medicina. Es una persona que cuando ve sangre se desmaya. Esto no sirve para médico. Muy tarde, y les cuento que hace muy poco, hace meses, me enteré que existe la prueba DISC. No sé cuántos de ustedes sepan qué es eso. La prueba DISC, D-I-S-C, una sigla en inglés, que es una prueba que hoy por hoy se hace en internet, vale $40 creo, en la que uno llena unos formularios, responde una cantidad de encuestas y de papeles y todo, y bueno, a los 2 días le devuelven a uno los resultados de la prueba DISC y le dicen ¿para qué sirve usted? ¿Y para qué no sirve? Y no se meta usted, no sea tan tonto de ponerse a estudiar o de meterse a piloto o a no sé qué. Usted sirve para esto y esto. Y qué maravilla. O sea, por Dios, qué tal que todos nuestros jóvenes antes de arrancar en la universidad, no sé, la misma universidad si tiene una facultad de psicología que desarrolle una prueba DISC, digamos que se haga previa a meterle a un alumno que no tiene esas condiciones previas indispensables, meterle una serie de formación que a la larga no le va a servir porque su perfil era para otra cosa. Yo no sé si esto sea una locura, esto que les estoy diciendo, pero como les digo, pensando un poco sobre las ideas que podríamos venir a plantear hoy aquí desde el punto de vista del alumno, tengo algunas otras cosas por el lado de los profesores de la universidad, desde el punto de vista del alumno, me parece que el asunto debe empezar por definir el perfil del alumno, definir su orientación emocional. Y como les digo, pienso que la genética también define ciertas características de tipo intelectual y emocional, ciertas formas de reaccionar, ciertas habilidades que no todo el mundo tiene. Yo digo, yo catalogo a las personas en el trabajo, yo digo que no hay gente buena y mala. Lo que hay es gente bien y mal ubicada, ¿no? O sea, gente que quedó donde no corresponde a su perfil. Todo el mundo es bueno para algo. Lo complicado es encontrar la ubicación que corresponde al perfil de esa persona. Entonces, me atreví, sé que ustedes son los expertos, sé que ustedes vienen trabajando mucho en este tipo de cosas, pero espero que esta locura que me atreví a decirles les haga reflexionar un poco y de pronto les saca algo bueno. Ha dicho. Cuando yo estudiaba, nosotros teníamos choques con nuestros educadores
porque ellos eran de otra generación. Para nosotros eran los viejos, los cuchos, los catanos. A medida que pasa el tiempo, en esta generación la cosa es más difícil, porque uno se hace cucho mucho más rápido. La brecha generacional entre ustedes y sus alumnos es mucho más grande que la que existía entre la mía y mis profesores, hasta el punto de que mis profesores, que ahora son viejitos, somos excelentes amigos y ahora pienso que pensamos igual. En cambio, ustedes creo que no van a sentir ese placer, porque sus muchachos piensan y actúan de una manera diferente. El problema de nosotros es que el mundo está evolucionando demasiado rápido, que uno comienza a pensar, bueno, ¿y hasta dónde llegará esa velocidad? Hasta nosotros moriremos y no alcanzaremos a ver, pero piensen ustedes, la generación de la humanidad en 100 años, no más, 100 años pasa mañana. ¿Cómo será esa velocidad? ¿Cómo será esa falta de entendimiento entre padres e hijos, entre una generación y la siguiente inmediata? Nosotros como empresarios, ¿qué pedimos del alumno? Yo creo que a nosotros no nos toca que pedir. Como algunos de los que intervinieron decían que el 65% de los niños van a trabajar en labores que no existen. Eso es una verdad absoluta. Hoy la muchachada trabaja en cosas que no existían cuando nosotros éramos muchachos. No existía el computador y todo lo que implica de ahí para adelante con los sistemas, no existía. Hoy medio humanidad, en la época de mis papás, la preocupación era que si el campo iba a dar suficiente capacidad de trabajo para toda la gente que estaban haciendo, porque el trabajo era el campo, el trabajo era con una pica, con un asadón, con una pala, era la producción agrícola y pecuaria. Y ellos no se les ocurría que iban a haber unos nuevos empleos, salvo que ser amigo del alcalde para que le diera puesto de profesor o diálogo, que era lo diferente al campo. Ahora, miren cuántas, ahora el campo es absolutamente mínimo. La humanidad, yo creo que trabaja el 3%, no trabaja el 4% de la humanidad en el campo. El resto trabajamos en otras cosas. Si reviviéramos con nuestros viejos y los pusiéramos al lado de nosotros y le contáramos que el 4% de la humanidad trabaja en el campo, ellos no entienden eso. Y entonces los demás, ¿qué hacen? Y entonces, ¿cómo hacen para comer? ¿Y de dónde sacan la lechita para mantener a tantísima gente que ustedes dicen que son? No lo entendemos. Entonces nosotros lo que nos toca es a recibir esa muchachada y aprenderle. No llegar a torcerlos, no dicho a enderezarlos para el lado que uno quiere que son, sino uno enderezarse para el lado donde está la juventud, para donde va la humanidad. Uno dice son desorganizados, es que uno no era desorganizado. Alguna vez de padres de familia asistí a una conferencia de padres de familia y había un letrero grande que le tapaban el autor y el letrero decía: ¿qué haremos con esta juventud que no sabe de dónde viene ni para dónde va? Y tapaban el autor. Nos decían: póngale años a eso. El autor de qué antes de saber el nombre, ¿cuántos años hace que lo escribió? Y uno decía: no, pues eso fue hace 15 días. Esa es la situación de hoy. Los muchachos no saben de dónde vienen ni para dónde van. Este mundo no tiene futuro. Y destapan el letrerito: 2000 años antes de Cristo, Platón. Platón escribió eso. Y nosotros estamos diciendo lo mismo: es que estos muchachos no saben dónde vienen ni dónde están parados ni para dónde van. Ahorita ellos son los que tienen el poder y somos nosotros los que tenemos que adecuar las empresas, y son ustedes los que tienen que adecuar la educación a esa velocidad de cerebros que están haciendo la muchachada actual. Gracias. Muchas gracias. Por nada de tiempo voy a fusionar las dos preguntas.
Dijimos que íbamos a hablar de las universidades y hablando de la universidad, la metodología y los profesores. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de las universidades, los profesores, metodologías? Pero lo que quiero cerrar es, bueno, y como empresarios, ¿qué vamos a aportar? Porque cuando uno está en los escenarios, yo particularmente, pues he tenido la oportunidad de trabajar en los escenarios, también tengo una empresa, pero llevo 30 años en la educación. Y es tan diferente sentarse uno cuando está al lado de la empresa y cuando está en la universidad, son dos escenarios completamente diferentes. Entonces, siempre tenemos la pregunta de, bueno, yo como empresario, ¿qué voy a aportar para que ese circuito entre el estudiante, la universidad y el sector productivo pueda generar un espacio para que nuestros muchachos salgan mejor preparados o que nuestra educación sea pertinente con lo que se requiere en la economía actual? Pues arranque, listo. Para hacer la última intervención. Pues ahí sí me perdonan que sea irreverente con ustedes, pero tengo este concepto. Los muchachos, cuando terminan bachillerato, uno habla con ellos, bueno, amigo, ¿usted qué va a estudiar? Le dicen a uno, yo no sé, papá, si estudiar Derecho o estudio veterinaria o estudio administración de empresas. Es que no hay. Entonces deciden estudiar, diga usted, administración de empresas. La pasan delicioso, vea, delicioso los primeros semestres. La exigencia académica no es mucho y las nenas que vienen son divinas. Entonces, rumba, trago, amores, sabroso. La cosa comienza a complicarse por ahí en el séptimo semestre, en el octavo, porque es que los trabajos son más complicados. Ya copy-paste no funciona muy fácil. Ya toca uno comenzar a meterle cajumen y se complica la cosa. Pero crítico cuando llega uno al décimo semestre, cuando llegan los muchachos al décimo semestre. Hijo de mi chica, solo sé que nada sé. Y entonces comienzan a buscar la solución. Y la solución es, uy no, yo le voy a decir a mi papá que ahorita administrador de empresas vale huevo. Ahorita toca hacer una especialización y si no uno como bachiller o como administrador de empresas es lo mismo. Entonces se va a hacer una especialización. Son 4 semestres. Delicioso, conoce buenas relaciones. Y cuando viene el último semestre, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Algunos optan por una segunda especialización, otros optan, no, pues voy a hacer el magíster. Y se meten al magíster. Y la misma situación, divino, y cuando salen, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Preciosos, la solución la tiene todo el mundo. Se vuelve a la universidad donde salió, presenta los papeles, soy especialista, soy magista, soy PhD, soy doctor, y lo emplea de profesor. Entonces, yo considero, si uno mira el profesional en Colombia, en nuestra situación real, no, eso no es problema aquí, vaya hable en Argentina, vaya hable con los chilenos, vaya hable con México, y es igualita, la situación es igualita. Un profesional exitoso en Colombia, el más exitoso, es un honorable político. Se hace político y es el que hay que hacerle reverencias, y cuando hay reunión de los egresados, entonces es el doctor, es el honorable senador, el alcalde, bueno, es el máximo éxito. Después vienen los que logran montar su chucho y hacen su empresa y son exitosos.
Después vienen los profesionales que manejan empresas y son grandes, porque no solamente ser independiente es exitoso, es casi, si se lo digo yo, el camino más rapidito al fracaso. Mantener empresa es difícil. Entonces el otro tipo de profesional es el que se hace gerentazo y es un fracaso y tiene un excelente nivel de vida. Y definitivamente el que ya no pudo, ¿qué profesor? Sí, el que ya no pudo se metió de profesor. Y entonces yo digo, de mi aporte con relación al magisterio sería: las universidades no deben recibir por ningún motivo profesores egresados de su misma universidad. Corren el riesgo de mantener mediocridad. Eso no es así. No debe ser profesor de otra universidad que tenga otras ideas, que tenga otras enseñanzas. Lo otro que yo considero es que el profesor que dicte la carrera que sea debe haber mostrado, no como le están pidiendo los profesores ahora, que muestren en la negociación con el gobierno, con FECODE, de que la estabilidad se la debo, que muestren un montón de cartones, pero no vayan a evaluar. No me evalúen. Yo le presento cartones y cada vez que tenga ocasiones hago alguna cosa y voy subiendo de escalafón a la medida que más cartones vaya yo poniendo. Eso no considero que no debe ser así. El que debe ser profesor que haya hecho labor profesional en su carrera con un nivel de éxito. Es que eso no es un invento de uno, eso lo ve uno. Nosotros, los que vivimos en Colombia, en los países atrasados, tenemos una ventaja, es que en mi época se llamaba túnel del tiempo, la película, el túnel del tiempo en la televisión. Nosotros podemos viajar por el túnel del tiempo. Ustedes se hagan una gira por Europa, por Estados Unidos, y eso es viajar fácilmente 50 años al futuro y regresa a la realidad nacional. Y entonces uno cuenta lo que vio allá y dice: uy, el doctor no es inteligente. No, uno sencillamente está trayendo la rueda secretaria. Vaya, mire lo que está pasando afuera y copio acá. Miren, los profesores de las universidades europeas, gringas, que son el ejemplo de uno, son gente gerentazos. Álvaro Uribe es profesor de una universidad de historia en Estados Unidos. Ese es el tipo de profesores que tienen. Bueno. Digamos, son personas que han vivido, han tenido experiencia. Pero sí, yo les comentaba al principio de profesores que eran verdaquísimos. Usted no tenía, yo estaba estudiando y ya tenía empresa. Las preguntas que yo hacía eran porque las estaba viviendo. Y los ejemplos que a mí me ponían a leer eran de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia. Muy bien la vivencia colombiana. Oiga, cuéntame qué le pasó al estrés, qué le está pasando a él, a su carnalita, qué le pasó, para dónde va un día, para dónde va la empresa nacional, lo que uno está viendo. Por supuesto que sin desconocer la realidad mundial. Otra cosa que yo sugeriría es que se discuta política. La política no es un pecado. Que la gente sepa su profesión, dónde está y para dónde va. ¿Para dónde va? ¿Para dónde vamos? Ese país se va a estrellar, no se va a estrellar, vamos para ese lado. Enseñemos a la muchachada a pensar en grande, a pensar en que si en un momento dado por las azares de la vida el país cayó en mis manos, yo sea capaz de manejarlo y llevarlo por un buen camino. Eso también hay que hacerlo. Asistí a una reunión de estudiantes de mi carrera, gestión empresarial. Y vi los trabajos que los muchachos estaban exponiendo. Me dio una tristeza. Por ejemplo, ver una chica, y usted que yo pienso montar una fábrica de arequipe. Mira, usted estudia una carrera para ponerse a hacer arequipe. No, pero es que el mío es evolucionado, es arequipe con brevas. ¿Qué desarrollo tecnológico que le trae eso?
escucho al profesor pararse allá a decir, no se sientan apenados de sus proyectos, porque si usted tiene un proyecto de Arequipe con pruebas, algún día lo sacará adelante, siéntase, Dios. Uy, qué pena. No. Hay que meterle a la muchachada que le meta desarrollo técnico. Mire, es que hacer un microchip en colombiano cuesta 0.3 centavos, 0.3 pesos. El décimo, 0.3 pesos, un microchip. Y nosotros todavía lo que hacemos es vender materias primas al mundo. Alemania, gran productor, el más grande productor de productos de café. Y nosotros le vendemos la materia prima a Alemania, aquello de elaborar el producto y le vendan al mundo. Entonces, también tenemos que contactar a nuestra muchachada para que salga. Una parte de mi éxito empresarial es que yo no me pierdo feria de alimentos donde sea. La feria de Bogotá, soy de los primeros que estoy haciendo cola, pero también voy a la de Chicago, también vamos a la de Bremen, también, a pesar de que tengo el complejo de que no pude aprender inglés. Para mí en mi época, yo era también dirigente revolucionario, yo era también dirigente estudiantil, aunque no lo crean. Y para nosotros era pecado aprender inglés, entre otras cosas porque era un idioma que no se hablaba en la tierra, esos allá no quedan por allá en la luna, eso no nunca lo digo, lo veía en la revista, no más. Ahorita para los muchachos hablar inglés es una obligación, es una realidad, es una necesidad. Entonces a la muchachada hay que enseñarle a que se contacte también con el mundo exterior. Vayan, miren grande, piensen en grande y construyan en grande. Y ustedes son los responsables de que eso suceda, porque la muchachada está en sus manos. Gracias. Pues después del paro que nos dio, no me ha contestado con usted como empresa. ¿Qué puede aportar para que el circuito no funcione? Bueno, la primera, escuchar las orientaciones de esos chinos que no saben nada. Siéntelos y cuénteles. En ese chueco del SENA, que llegó a hacer una práctica para archivar, lo sienta uno a hablar y le cuenta de la empresa y le dan unas ideas que uno dice, ya, ¿por qué no se me ha ocurrido? Eso es sentido común. Ya a mí no se me ha ocurrido eso. Entonces, escuche a la muchachada que llega, créale, suelte responsabilidades con control, invierta en los chinos, busque un matrimonio con las universidades. Las universidades deben estar metidas dentro de la empresa, tampoco es invento mío, lo vi en Alemania. Que lo vi, yo fui creador por cierto de cerdos, fui vicepresidente nacional de la Asociación Colombiana de Porcicultores y viajé a Europa y pude ver cosas. Por ejemplo, una universidad se encargaba de esta área de geografía, digamos de este departamento, y atendía 20 granjas porcícolas, pero atendía a la que estaba metido, que sus estudiantes iban allá y se untaban de caca de cerdo, se untaban de comida, rajaban los animales, estaban metidos ahí, pero los administrativos también llegaban a hablar con el dueño de la empresa y le preguntaban, oiga, usted los cerditos de la semana pasada, ¿quién se los vendió? No, yo se los vendía a don Carlos Torres y me los pagó más caros. Y eso como me lo vendían, no, a 5.000 al kilo. Pero ¿cómo lo voy a vender a don Carlos Torres? Italia está necesitando cerdos. Mire, para el mes entrante vamos a reunirnos con esto y esto, y no vamos a vender los 700 cerdos que usted produce, sino los 14.800 que produce la región, y se los vendemos a Italia y salen a 6.200 pesos. Son 1.200 pesos más por encima, dicho traduciendo la colombiana. Entonces, eso no lo puede hacer el porcicultor, él no tiene la visión de pensar de que le voy a vender tantos contenedores, tantos miles de toneladas a los italianos o a los gringos o a algún país del mundo. Uno escasamente mira a ver a quién que los animales no se enfermen, que crezcan, que tengan mejoras, pero no existe,
totalmente la penetración de la universidad dentro de las empresas, en lo técnico, en lo administrativo, en la salud ocupacional, en todo eso, matrimonio total. Y yo pienso que en Colombia, la educación, hemos hecho de la educación una bola de cristal transparente, hermosa, divina, lejos de la realidad. No se puede untar ni corromper con la producción porque se mancharía, y entonces cuando salen esos productos de esa bola de cristal, caen a la tierra, no saben para dónde coger, no saben qué hacer, no, porque no existe ese matrimonio. Nosotros tenemos que vincular a las empresas a la universidad y a la universidad a las empresas, y los empresarios tenemos que estar dispuestos a invertir, y el que no quiera invertir en ese matrimonio, que se joda, que se quiebre. Yo voy a suavizarle un poquito la situación a los profesores. Una vez uno de mis profesores se presentó diciendo: yo era el dueño de la empresa tal que quebró, y quebré tal otra, y quebré 3 empresas, y como no serví para empezar, me metí el profesor. Así se me presentó una vez uno de los mejores profesores que yo he tenido. Llegué a la conclusión, vuelvo al tema de los perfiles, de que para ser buen profesor no necesariamente hay que ser buen empresario, y viceversa. Ustedes se dan cuenta en el tema de los directores técnicos, en el tema de los entrenadores. Uno dice: si ese tipo sabe tanto de boxeo, ¿por qué no le ponen los guantes y que le den la mula también? El tipo le sabe enseñar, y lo mismo pasa con... Hay muchos y muy buenos directores técnicos de equipos de fútbol que nunca han jugado profesionalmente en un equipo de fútbol, nunca han sido estrellas ni cracks, pero saben enseñar y tienen la capacidad de ver las jugadas, de ser estrategas, de orientar a la persona que sí es el buen atleta. Si la gran mayoría de directores técnicos, la gran mayoría de orientadores en el tema del deporte, por ejemplo, ninguno de ellos ha sido, con dadas excepciones, han sido estrellas en su momento. De manera que una cosa es, y no todo el que es buen empresario o el que sabe mucho de una cosa la sabe enseñar. De manera que yo eso lo tengo muy claro. Lo que sí quiero decir es que las universidades no piensan en ayudarle a los profesores a desarrollar capacidades docentes, capacidades didácticas. Para la primaria existen las escuelas normales, y salen los normalistas a los que les enseñan pedagogía, les enseñan a enseñar. En el bachillerato la mayoría de profesores son licenciados, y las licenciaturas tienen un enfoque docente, es decir, a la persona se le enseña a enseñar. Y tengo, creo, la convicción, ustedes me dirán si estoy equivocado, que eso no ocurre en las universidades, con excepción de algunas personas que llevan bastante tiempo vinculados a la universidad y toman después unos cursos y qué sé yo, pero casi que nunca a nivel de universidad a los profesores se le trata de desarrollar capacidades docentes, capacidades didácticas, capacidades pedagógicas. Así que eso, digamos, sería una crítica y una propuesta a tiempo para las universidades. Yo propondría, además de esto, temas relacionados con profesores y con las universidades. Lo digo por la vivencia cercana que he tenido a través de mis hijos y de algunos parientes cercanos, amigos de ellos. A mí sí me gustaría que se volviera a la evaluación individual de los alumnos, a la observación, la apreciación de las competencias de cada alumno considerado individualmente. Yo veo que está muy bien que se enseñe a la persona a trabajar en equipo. Es importantísimo, y en su desempeño profesional todo el mundo va a trabajar en equipo, pero a mí me parece que se está abusando de eso. En la mayoría de las universidades, todas las fórmulas de evaluación, todos los trabajos son para equipos, en grupo, y ustedes lo saben mejor que yo.
En el grupo de 4 o 5 muchachos, hay 1 o 2 que pagan la tinta, que compran el papel para la impresora, que ponen la sala de su casa y no trabajan y se ganan la nota por los 2 o 3 que generalmente son los que tienen menos recursos económicos y trabajan y le consiguen una buena nota a los 4 o 5 del grupo. Esto lo he apreciado muy de cerca. Puede ser mucho más cómodo para un profesor calificar 5 grupos que calificar 25 alumnos individualmente. Eso puede ser más fácil para el profesor y igual para la universidad. Perdónenme que se lo diga con mucha franqueza, pero creo que se está abusando del tema de los trabajos en grupo, no solo en la carrera de administración, sino en todas las carreras. Hay un tema que me parece importantísimo que hace falta en el pensum de la carrera de administración de empresas, y es el tema de empresas de familia. El 70% de las empresas de Colombia son de familia y en Santander el 75%. Todos los que estamos aquí sentados tenemos empresas de familia. De manera que los egresados de las facultades de administración tienen un 70 o 75% de posibilidades de aterrizar en una empresa de familia, bien sea porque van a ser empresas, si salieron decididos a sacar adelante una idea que desarrollaron durante la universidad, o van a heredar la dirección de la empresa de su papá, o se van a emplear en una empresa de terceros, pero que es una empresa de familia. Y el conflicto y el tema de las empresas de familia es un tema muy serio. Yo tuve la suerte, es decir, tenemos aquí un ejemplo de una empresa de familia, Álvaro Navas, que Alejandro, su hijo, no lo mencionó, pero Álvaro, así no haya hecho una carrera profesional, es un gran humanista, es un hombre de una gran cultura general, hermano de Pablo Gallinazos, que es tío de Alejandro, ya de aquella época bohemia a la que yo me refería. Entonces, hay empresas que han tenido la suerte de tener hijos o familiares con perfil de empresario a quienes cederles la dirección de la empresa para que se mantengan en el tiempo. Eso no ocurre en todas las familias. El gran conflicto que tienen muchas familias es que el patriarca o el fundador ya está a tiempo de retirarse, de dejar que lleguen los que vienen con conocimientos nuevos, con energía nueva, metidos en la dinámica, ¿no?, del mundo moderno empresarial, y un hijo se metió de biólogo, otro es baterista en una orquesta, el otro, qué sé yo, como era hijo de papi, se fue a recorrer el mundo y no aprendió nada de nada y no quiere saber de los negocios, sino que le lleguen las utilidades mensualmente. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago con esta empresa que me costó tanto construir? Y a muchos les cuesta muchísimo trabajo entender que una empresa de familia no necesariamente tiene que estar manejada por un miembro de la familia. Es decir, que a veces muchas empresas de familia, la enorme mayoría de empresas de familia no pasan a la segunda o a la tercera generación justamente por esa equivocación, porque no se tiene la capacidad de entender que es mejor que un tercero más capaz que mis hijos produzca plata para mis hijos, que no aprendieron a hacerlo porque tienen un perfil diferente. De manera, es decir, están ganando muy buena plata los asesores que están dictando o haciendo acompañamiento a las empresas en temas de gobierno corporativo y en temas de protocolo de familia, etc. Y esto es un tema que debería dominar cualquier administrador o ingeniero industrial, o sea, las personas que trabajan, que están preparándose para ser directivos, para ser gerentes de las empresas, porque, repito, el 70% de probabilidades de su desempeño va a ser en una empresa de familia. Para pasar una vez bueno, hay un tema que se me quedó de la vez pasada y quiero mencionarlo brevemente, ¿no? Una de las cosas que digo yo de esas competencias que no se le
que no se le pueden inocular en la universidad a la persona, sino que las tiene, porque no se le puede orientar. Es como la capacidad de tener análisis crítico frente a la realidad del entorno. Eso es muy importante. Les voy a poner un ejemplo que para mí es muy importante. Hace 7, 8, 9 años en Colombia se estaba discutiendo el tema de los PLCs y había foros a favor y en contra de los PLCs y todos los pocos que tuvimos una posición crítica frente al tema, que lo profundizamos un poco, que nos tomamos el trabajo de estudiar la forma en que se estaban negociando los TLCs, especialmente el TLC con Estados Unidos, luego con Europa, y nos atrevimos a decir que eso iba a ser nefasto para Colombia. Éramos de las FARC. Fuimos tratados como éramos de la FARC porque estábamos contradiciendo lo que el gobierno de ese momento estaba mostrando como la panacea para el país. Íbamos a abrir una puerta que iba a permitir que los productos de Colombia se les abriera un mercado al resto del mundo, pero a nadie se le dijo que esa puerta también estaba abierta para que entrara lo que venía de afuera, lo que se estaba produciendo con subsidios en otras partes que no teníamos aquí, lo que se estaba produciendo con una tecnología de otras partes que no estábamos produciendo aquí. Y les repito, si en ese momento hubiéramos tenido administradores, gerentes con capacidad de análisis crítico, con independencia intelectual de lo que nos dicen la prensa del día y los periódicos, el momento que hay que comer sin digerir, en ese momento muchas empresas habrían podido prever lo previsible, habrían podido entender lo que iba a pasar y tal vez habrían reorientado sus empresas, habrían tomado decisiones, por los dirigentes gremiales se habrían debido oponer a lo que se estaba haciendo y resulta que resultaron respaldándolo y resultamos poniéndolo de rodillas y rogándole a los gringos que por favor aprobaran el TLC. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy a 2 años y medio o 3 de iniciación del TLC? Tenemos toda la agroindustria condenada, el 80% de los ingredientes de un sancocho, que es lo más nuestro que hay, es importado. El plátano, la papa, los frijoles, etc. El maíz, es que trabajas con alimentos. La industria. Y ustedes saben que los TLC se pactaron entrando en vigencia de manera gradual, poco a poco. Santander, cuya principal fuente de finanzas es la industria avícola, o tal vez la industria más desarrollada, la industria avícola no tiene futuro. Los pobres, el sector agropecuario o ganadero, cuando entre en plena vigencia el TLC con Europa, los de productos lácteos no tienen nada que hacer. De hecho, la leche que estamos tomando ya son lactosueros y son leches en polvo venidas de afuera y no hay nada que hacer. Y la industria, todos los días vemos que lleva 2 años y medio, ya casi 3, decreciendo la producción industrial. Y la balanza comercial nuestra, que iba a crecer, que íbamos a multiplicar las exportaciones, la balanza comercial es cada vez más negativa, es decir, cada vez es mucho más lo que nos entra y mucho más poco lo que nos sale. Si hubiéramos tenido administradores en el sector privado capaces de prever, de analizar, de no coger ese engaño que nos hicieron, de haberlo sabido masticar, tal vez habríamos tomado un rumbo diferente. Finalizo en relación con la pregunta de qué la empresa ofrece. Yo soy un convencido de las bondades de la administración dual, que es un modelo alemán, según tengo entendido. No sé cuántas universidades lo tengan implementado. Aquí en Bucaramanga existe en la Universidad Autónoma, en la UNAM. Y me parece maravilloso que no solo al final de la carrera el estudiante haga una pequeña práctica en una empresa, sino que desde el comienzo de la carrera el estudiante esté viviendo y confrontando la teoría con la práctica y esté pasando por todas las áreas de la empresa.
de manera que cuando sale con muchísimas más capacidades y con muchísima más claridad de cómo se maneja una empresa que digamos, el administrador convencional, el que no hace la práctica de esa manera. Tal vez lo único que yo le cambiaría a la administración dual es el ritmo, que me parece demasiado intenso. Los alumnos hacen su carrera en 7 semestres, pero son 7 semestres extenuantes, sin vacaciones. No sé, o por lo menos deberían tener vacaciones del mismo estilo de las empresas, 15 días al año o algo así. Así se alargara la carrera un semestre más, que fuera del 8. Pero me parece excelente. Y mi aporte como empresario sería abrir las puertas de mi empresa familiar, que ya está también en manos de mis hijos de la segunda generación. Tuve también la suerte de tener hijos de perfil empresarial. Y abrir las puertas a administradores en práctica, ojalá de esta fórmula de la administración dual. Creo que hay que pelear ante el gobierno. Es decir, a las empresas nos obligan a contratar aprendices del SENA y hay una fórmula un poquito parecida si se contratan a universitarios, qué sé yo, y a veces el SENA no ofrece sino personal operativo de bajo nivel, que no es mucho lo que le aporta a la empresa. O sea, uno siente que le está aportando al muchacho, que lo está ayudando a tener su primer arranque empresarial, pero el caso de los administradores, esto no solo se le está aportando a un muchacho que se está formando, sino que ese muchacho termina aportándole mucho a la empresa, porque los temas que no domina se los consulta a sus profesores, y a la hora de la verdad detrás de cada estudiante tiene un equipo interesante que le puede ayudar a resolver muchos problemas en la empresa. Así que a mí me gustaría que ese modelo se multiplicara y se volviera como el modelo básico y estándar para el aprendizaje de la administración de empresas. Gracias, Alfonso. Bueno, antes de que empiecen a salir, hasta como tarde, primero de todo, pues, quiero reafirmar que la universidad no puede entenderse como la fórmula mágica a través, o la máquina de hacer chorizos, a través de la cual tienen que pasar los muchachos para desarrollar habilidades, competencias, bueno. Pero también pongo un poquito en duda, pero tenemos que sentarnos a desarrollar esa teoría, ¿no? Porque recuerdo muy bien unos señores llamados Ferri, Garofalo y Lombroso, finales del siglo XIX, ¿no? Imagínense que puede salir de la unión de un sociólogo, un abogado y un médico. Eso que salió, el engendro positivista que dice que los seres humanos se pueden entender de acuerdo, por ejemplo, con sus rasgos. Pero bueno, ahí hay un problema de objeto de investigación. Si ustedes van a China y se meten a las cárceles de China y van a hallar el perfil delincuencial y dicen, voy a medirle la cabeza, mirarle el pelo, la nariz y los ojos a estas personas que están en las cárceles de China, ¿no? A ver cuál es el perfil, todos cómo van a salir. Nariz chata, ojos rasgados, pelo así, todo, ¿no? Por supuesto, ahí hubo un problema en el objeto de investigación. Entonces, no quería mirar el tema de la genética. Lo que sí comparto es que, por supuesto, uno a veces hace cambios en el personal y ubicando a una persona en un puesto no funciona. Y uno dice, no. Esa no es su habilidad, y lo ponen en otro lado y brilla maravillosamente dentro de la empresa. Eso es cierto. Hay personas mal ubicadas, no es que no tengan habilidades. Lo otro que quería decirle a Héctor es que lo invito al túnel del tiempo, allí a Natura, y a muchas otras empresas que tenemos en Colombia. La verdad, uno no necesita irse por allá para ver que estamos haciendo también cosas buenas. Les pongo ejemplos. Creamos la biblioteca de habla hispana más integral que hay en el mundo en este momento. Ninguna biblioteca del mundo tiene las utilidades que tiene el libro local. Ninguna. Creamos el primer avatar que atiende al público en el mundo.
Imprimimos por primera vez en Latinoamérica el primer libro bajo demanda hace 25 años. Hicimos la primera votación electrónica que se hizo en el mundo. Y le sigo citando. Y le cito ejemplos que conozco de mi empresa, pero hay muchas otras empresas que están haciendo cosas maravillosas. Y yo creo que eso tiene que ver es con esa que nosotros llamamos la malicia indígena. Y entonces paso a otro tema. Nosotros debemos, el tema del TLC, nosotros tenemos que entender que esas son las negociaciones y ese es el mundo salvaje capitalista en el cual vivimos. Y podemos reinar con esa malicia indígena en la particularidad. Si ustedes me ponen a mí a competir con Microsoft, me matan. Si me ponen a competir con Google, me matan. Son monstruos financieros increíbles que lo aplastan a uno con una facilidad maravillosa. Pero nosotros reinamos es en la especificidad que nos da lo que yo llamo la malicia indígena, ¿no? Porque ellos no van a decir, no, mire, yo le voy a hacer un Word o un Excel específico para su empresa allá en una ciudad cuyo nombre no soy capaz de mencionar. ¿Cómo es? Bucaramanga. ¿Cómo es? Bucaramanga. Es Bucaramanga. Bucaramanga, ¿no? También debemos nosotros, digamos, gobernar sobre esas particularidades y las universidades son indispensables ahí. El aprendizaje contextual. Un llamado, nosotros, o más bien un ofrecimiento, nosotros ¿qué podemos ofrecer como empresa? Primero, en el Chocó nos ganan en las empresas de familia porque allá son todos familia, entonces son hechizos. ¿Qué podemos ofrecer como familia? Porque nosotros somos una empresa de familia. Pues nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros nos preguntan, ¿y hasta cuándo va a existir la casa del libro? Hasta que podamos. Lo damos con alba, vida y sombrero. Damos nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué más quieren? ¿No? Que si nos invitan de vez en cuando a hablar con los muchachos, por supuesto, pero no necesariamente los gerentes. No solamente inviten a los gerentes, inviten a los señores que mueren día a día en las empresas. Ellos enseñan muchísimo. ¿Por qué no invitar a un digitador a que le cuente a un grupo de 40 muchachos que están estudiando administración de empresas cómo es que es su día? Porque se supone que esos administradores de empresas o van a ser empresas o van a pertenecer a una empresa o son una empresa en sí misma considerada. Entonces inviten también a esas otras personas. El trabajo en equipo. Yo creo que lo que hacen en las universidades no es trabajo en equipo. En esencia, eso de reunirse varias personas y el uno presta la impresora y el otro presta el computador y el otro es el que trabaja, eso no es trabajo en equipo. Definitivamente no es trabajo en equipo. Hay que incentivar el trabajo en equipo, porque es que en la excelencia de las individualidades está la excelencia de la colectividad. Un colectivo produce un trabajo bueno siempre y cuando sean excelentes en sus individualidades, o si no está cómodo. Nosotros inauguramos y le preguntáramos que si lo habíamos traído por allá del otro lado del charco, ¿no? De las extrañas. Mi papá dice que no estudió en la Universidad de Harvard, sino de Harvard, ¿no? Inauguramos un sistema de administración por células y que si lo habíamos traído por allá de otro, si lo habíamos leído en los libros y dijimos, no, eso es chipchombiano, es talento indígena. Y vienen acá a mirar qué es lo que estamos haciendo. Vienen a la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y ven, y estos manes hicieron un avatar que aparece en un espejo y que le enseña a los médicos y les controla que se estén lavando las manos. Y eso reduce en un 70% el ingreso a las UCIs de bacterias. Y lo miraban así, y se supone que es un país súper moderno. No, mentira. Es moderno en Hollywood.
Vayan a las empresas, a la gente de a pie y miren cómo impacta esa tecnología que ustedes creen que tienen los Estados Unidos en la gente, en los trámites de pago de impuestos. Vayan y miren, eso es mentira. Entonces, yo lo que veo es precisamente una capacidad nuestra de como camaleones adaptarnos a las particularidades que nos puede dar mucho éxito en el mundo empresarial. Ahora, otra de las cosas que pueda hacer uno como empresa, vayan y mírenla. Que sea algo de observar, oiga, cómo es que trabajan ustedes. Yo creo que ninguna empresa le va a cerrar las puertas. No vayan y miren y uno les cuenta, miren, nosotros lo hacemos así. Conviertan las empresas en observatorios, porque pueden serlo y uno no cierra las puertas. Los aprendices del SENA, no pudimos seguirlos contratando, preferimos pagar la multa. Por una razón elemental, las curvas de aprendizaje son muy largas y cuando ya aprendieron se van. Eso es un problema para la empresa, ¿sí? Entonces uno dice, no puedo, definitivamente no puedo. Estoy de acuerdo con la educación dual, que empiecen los muchachos a trabajar y estudiar, pero a lo que estamos dispuestos como empresarios no es a recibir ni a nosotros dar, sino a construir en conjunto con ustedes. No se trata de que me ofrezcan o que yo les ofrezca algo, se trata de que nos sentemos y digamos, bueno, a ver, ¿cómo es el negocio acá? No estoy hablando de dinero. ¿Cómo es el negocio acá? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué ponen ustedes? ¿Qué ponemos nosotros? ¿Qué ponemos en conjunto? Y todo en pro de mejorar esta sociedad dentro de la cual vivimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer como empresarios? Pues yo creo que todos los que estamos acá vamos a hacer el mejor esfuerzo para siempre seguir impactando positivamente a la sociedad y que seamos muchísimo más felices, ¿no? Porque, y que entendamos que los muchachos de hoy entienden la felicidad de otra manera. Muchas gracias, Alejandro. Cerramos con el Jairo. Bueno, voy a ser bastante corto en el tema y empiezo por responder la pregunta: ¿qué vamos a hacer nosotros como empresarios? Casualmente en mi empresa hoy cuento con una pasante o una practicante de administración de empresas de una universidad de acá, y lo hago porque me gusta y porque me hubiera gustado que en el momento cuando yo estudié alguna empresa me hubiera dado esa pequeña formación, esa oportunidad de hacerlo. ¿Cómo podemos hacer los empresarios para que el administrador de empresas o el profesional sea mejor? Hacer algo de la educación dual, hacer algo de la formación permanente, y no, ustedes ni se imaginan, y eso ni se imaginan los microempresarios que hay que necesitan ayuda, ni se lo imaginan, porque yo obviamente por mi posición pues los veo cada día. Necesitan ayuda en el tema de mercadeo, en el tema de costos, en el tema contable, o sea, y no sabemos por qué, porque no hemos llegado allá verdaderamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer, verdad? Que esa formación dual se fuera articulada, pero se hiciera articuladamente, o sea, que desde el primer semestre, segundo semestre, que el muchacho sea administración, listo, vaya y haga prácticas allá, pero vaya y haga prácticas, pero el tutor que por favor le ponga, sí haya tenido empresa, y con el respeto a los docentes y a los académicos. Ese tutor que va a tener el niño o el joven, sí debe haber tenido empresa, porque luego con conocimiento de causa, la niña que tengo yo, los informes los revisa un académico y ni se imagina las correcciones que hace, que a veces dice un hombre, pero qué es lo que está pasando. Entonces nosotros estamos dispuestos, y una pelea que estamos dando nosotros a nivel nacional, que es el tema que el cupo que a mí me obliga a tener por el SENA, yo lo pudiera cambiar por un universitario, pero no me lo permite, ¿sí? O sea, que yo pudiera decir, hombre, no voy a contratar uno del SENA, pero puedo contratar un universitario. Esa pelea nosotros la estamos dando. Hemos enviado cartas, hemos enviado ya el proyecto, bueno, 500, pero algún día se va a dar porque las universidades tienen que trascender a eso, ¿sí? A que obviamente el SENA no es la única universidad del pueblo. De mi parte como empresario, de mi parte como asociación de pymes,
créanme que estamos dispuestos a hacer todo. Y los invito a que hagan un plan, como lo hizo la Universidad de Cúcuta de Ingeniería Industrial, que hizo, invitó a sus egresados empresarios, cuando fueron a reformar el pensum, y les preguntó: ¿ustedes qué necesitan para para cuando salen los egresados de acá? ¿Qué es lo que ustedes verdaderamente necesitan? Cuando estaban reformando ese pensum, hicieron ese cambio. Entonces los empresarios dijeron: hombre, necesitamos eso, necesitamos lo otro. Hicieron un ejercicio tan bonito que yo creo que el pensum es muy atractivo hoy día para la región, tanto así que la universidad pasó de tener de 20 y 25 estudiantes en ingeniería industrial a tener hoy día más o menos 200 en 3 años. Pero hicieron un ejercicio interesante. Entonces los invito también, inviten a los empresarios, inviten a nosotros, a su universidad, ustedes qué piensan, qué estamos haciendo, y que nosotros obviamente, ahí sí como dijo mi compañero de panel, vamos a hacerlo, pero juntos, ¿sí? Y estamos dispuestos a eso. Muchas gracias.